Hola chicos, buenas tardes con todos. Mi nombre es Diego Caicedo, soy el profesor que les va a dar lo que es científico, en sí las preguntas de enero y de julio que se filtraron. Bueno, entonces vamos a hacer lo que son las preguntas, cosas que ustedes no sepan, porque me supongo que ahorita es solamente resolución de preguntas, cosas que ustedes no sepan, yo les voy a ayudar. ¿Sí? Entonces me avisan igualmente. Como ahorita tuve un problema con mis computadoras, estoy en otra computadora, pero igualmente me voy a poder con ustedes explicarlo, ¿sí? Entonces espero que sí se vea bien. Me avisan cualquier cosa si es que no se ve, ¿sí? ¿Estamos hechos, chicos? Hola, hola. Sí, Ya, sí. ahora. Chicos, en lo que es los temas de lo que yo he visto, de las preguntas filtradas y también de lo que son las preguntas filtradas y de lo que son las preguntas espera un rato. Y lo que son las preguntas de julio, bueno, julio y también de enero, son estos los temas, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta todos estos son los temas, ¿no? Tenemos teorías del origen de la vida, teorías de la evolución, también tenemos lo que es la célula, fisiología vegetal, fisiología animal, genética, biotecnología y biodiversidad. De los temas que más he visto que hay más ejercicios es este, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta lo que es genética. No sé si todos ustedes ya vieron lo que es genética, pero aquí igualmente yo les voy a reforzar lo que sería lo que es esto, ¿no? De ahí química, les estaría dando lo que son modelos atómicos, que es lo que les tomaron igualmente, están en muchos ejercicios de los últimos filtrados, de las fuerzas intramoleculares, intermoleculares, más de intramoleculares, nomenclatura inorgánica igualmente, que deben saberlo muy bien, ¿sí? Cómo se nombran todos los compuestos. Estequiometría, que este es el que más me piden, ¿sí? Por si acaso, estos son los que más Ay, me qué piden. huevada. ¿Sí? Y leyes de gases y pH y lo que es orgánica, ¿sí? Entonces, estos son los temas que son más fuertes. Bueno, ahorita he visto que los temas más fuertes en ejercicio son estos de aquí, ¿sí? Estequiometría, soluciones, leyes de gases, pH, química orgánica, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver en sí sería la parte de las teorías del origen de la vida, que es lo más fácil, que sería biología, ¿sí? Entonces, chicos, ustedes, ¿cómo van con lo que es teorías del origen de la vida? No sé si es que ustedes saben lo que es la teoría en general, pero vamos a verlo un poco, ¿sí? Entonces, para primero luego ir, ¿no? Entonces, miren, aquí ustedes tienen las teorías del origen de la vida. Se dividen en dos, ¿no? Se dividen en creacionismo y se dividen en bueno, teorías religiosas y científicas, ¿sí? Creacionismo, palabras claves, ¿sí? Siempre deben ustedes acordarse aquí en palabras clave en este caso, ¿sí? En lo que es este tipo de ejercicios, solamente son palabras clave y ustedes cómo llegarían, ¿sí? Si a ustedes les dicen que es una creación divina, ¿sí? Creación divina quiere decir que es creacionismo, ¿sí? Entonces tenemos ahí. De ahí científicas se dividen en varias, ¿sí? Lo que tenemos, estas son igualmente, les pusieron con otros sinónimos, ¿sí? La que más le conocen son generación espontánea, ¿sí? No se olviden, abiogénesis, autogénesis, arquebiosis. Estos dos son por estos dos señores, Aristóteles y Helmont, ¿sí? La vida viene de algo inerte, simple, de materia orgánica, ¿sí? Materia orgánica. Biogénesis. Bio significa vida, ¿sí? Los de acá quiere decir sí, que viene la vida de algo no vivo. Los de acá, de algo vivo, ¿sí? ¿Qué sucedió aquí? Esto está mal, ¿no? Aquí, biogénesis, la vida viene a partir de algo vivo o de algo preexistente, ¿sí? Entonces, algo preexistente, no se olviden esto. ¿Quién es de que refutó esta teoría? Primero fue Reddy y por último fue Pasteur, ¿sí? Entonces tenemos el cuarto que fue Pasteur. Esperen un Mm, rato y ya se me colgó acá. le dan Esperen un ratito. Pasteur. Entonces, estas teorías en sí, lo que ustedes tienen, espérenme un momentito, espérenme. Sí, se me fue, ¿sí? Estas teorías que ustedes tienen, ¿sí? La cuarta que es la teoría de Pasteur, la más importante que hacen referencia en estas últimas pruebas ha sido esta, ¿sí? La teoría de Pasteur. Y unos que cuantos de ejercicios, pero de hace unos 2 años y medio, esta de Red. ¿Sí? Entonces tenemos aquí. Las que más les están tomando es de estas tres teorías, esta teoría de aquí. La teoría que es teoría sintética o quimiosintética, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la vida proviene de materia o de compuestos inorgánicos, perdón,
que luego se combinan y forman compuestos orgánicos. ¿Cuáles son estos compuestos inorgánicos? Ya vamos a verlo en otra diapositiva, ¿sí? Con esto me quiero ir hacia lo que sería, esperen un ratito, no, se me regresa, esperen un ratito. ¿Qué pasó acá? Ya. Entonces nos vamos a la pregunta, ¿sí? Entonces, miren acá, primero vamos a la teoría sintética, ¿sí? Esto es lo primero que deben saber, ¿no? Teoría sintética es el proceso de evolución química, ¿sí? Es un proceso de evolución química de compuestos que son inorgánicos. ¿Cuáles son estos compuestos inorgánicos? Aquí vamos a verlos, ¿sí? Son estos, no son gases de una atmósfera primitiva. Wow. Tienen que aquí acordarse, estos gases son agua, ¿sí? Es agua. También tenemos que es el CO2, ¿sí? También tenemos lo que es el metano, que no sé si se logra ver, pero aquí les pongo. Tenemos el amoníaco, NH3, ¿sí? Y principalmente lo que es el nitrógeno, el nitrógeno, y el otro sería el hidrógeno. Estos de aquí, estos compuestos, conjuntamente con descargas eléctricas y lo que es radiación solar, lograron que estos se unan y formen lo que son los coacervados, ¿sí? Y estos coacervados que son que se formaron aminoácidos, ¿sí? Entonces tenemos ahí que estos aminoácidos, conjuntos de aminoácidos, van a formar los coacervados denominados como, al final, como proteínas, ¿sí? Entonces tenemos aquí. Aquí otras preguntas que les tomaron es sobre las teorías. ¿Quién es el que dio la teoría? Oparin. O sea, ¿quién es el que pensó? ¿Sí? ¿Quién es el que postuló? No se olviden. Pensó o postuló. Vamos aquí. O postuló. ¿Sí? Fue Oparin. ¿Sí? ¿Y quién es el que dio la práctica? En sí nosotros tenemos que es Stalin Miller. ¿Sí? Que fue Miller. El que lo simuló. Esta es otra, ¿no? Otra que les saben poner. Saben ponerles quién fue el que simuló. Fue Miller, ¿sí? Entonces eso es lo principal. Ejercicios sobre esto pusieron lo mismo que se encuentra este gráfico de aquí. Pusieron agua enriquecida, ¿sí? Luego pusieron aquí a calentar, lo que hizo Miller, a calentar el agua para que luego esta agua forme el gas y luego se unen con los demás gases que son inorgánicos o compuestos inorgánicos y al final se formen las moléculas orgánicas, ¿sí? Y con esto me voy a las preguntas, ¿sí? Entonces, eso es lo que les quería decir, ¿no? Entonces, esa es una de las características. Vamos a ir a la pregunta, ¿sí? Miren, aquí dice, en el laboratorio de biología de una prestigiosa universidad se busca replicar replicar lo que es el experimento de lo que fue Miller y también Harold Urey, quienes demostraron las biomoléculas esenciales para la vida, como son los aminoácidos, se pueden sintetizar al simular las condiciones de la atmósfera primitiva, ¿sí? Si el experimento resultaba bien, se demostraría que los compuestos, ya sean orgánicos e inorgánicos, mediante un proceso de polimerización. ¿Qué es la polimerización? Es luego de que se dio, digamos, polimerizar es, digamos, es la unión de los compuestos para que se forme lo que es la materia orgánica, que son las proteínas o los aminoácidos, ¿sí? Dieron lugar a macromoléculas que con el tiempo adquirieron capacidades de autorreplicación. Autorreplicación quiere decir que se copian por sí solas, ¿sí? Y generaron un proceso evolutivo que dio lugar a las primeras moléculas. ¿De qué? Ya puede ser de ADN o de ARN, ¿sí? Entonces, eso tenemos en lo que es este tipo de ejercicios, ¿sí? Al menos aquí les dice que luego se formarían lo que es el ADN o el ARN, ¿sí? Ustedes en sí, en lo que es, espera un ratito, en lo que es transcripción. ¿Sí saben qué es la transcripción o cuál es la traducción, chicos? No. No. No, no saben. Espérenme un ratito, ¿sí? Espérenme un minutín. Que acá se me... Ya. Verán, lo que es la transcripción y la traducción se lo conoce como un proceso de síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces, para lo que es la transcripción, o para que se dé ¿sí? Siempre va a darse de la siguiente manera, ¿sí? Entonces vamos a ponerles aquí.
¿sí? Síntesis de proteínas les pongo aquí, ¿no? ¿Cómo se da la síntesis? Síntesis de proteínas. De proteínas. ¿Ya? Para que se dé la síntesis de proteínas son 3 pasos. Primero, ¿sí? Es la replicación. Replicar. ¿Qué les dije que era replicar? Copiar. ¿Sí? Se da aquí una copia. Ya les digo de qué. ¿Sí? Segundo, se da lo que es la transcripción. Transcripción. ¿Sí? Tenemos ahí. Ya les digo que es la transcripción igualmente. ¿Sí? Y tercero, se da lo que es la traducción. Un ratito que este lápiz está un poquito tardado. Es la traducción. Traducción. ¿Sí? Entonces, espérame. Ahí, ya. Lo que es replicación se lo conoce como copia. ¿Copia de qué? Del ADN. ¿Sí? Entonces, digamos que este ADN es de color rojo. ¿Sí? Es un ADN de color rojo, pero se va a formar un ADN de color azul. Y el de color azul es la copia. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí el ADN original es del rojo. Y el ADN copia va a ser el de color azul. ¿Sí? Esto se da adentro del núcleo. ¿Sí? Al menos de estos dos, replicación y transcripción, se dan en el núcleo. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Ahora, ¿qué es la transcripción? La transcripción es la transformación de ADN, de ADN, de ADN a lo que se denomina el ARN. ¿Sí? Y aquí es donde se da la llamada o conocida polimerización. ¿Sí? ¿Para qué? Para que este ARN, nosotros lo conocemos como ARN mensajero. ¿Sí? Y este ARN mensajero luego se va a unir con otro, ¿sí? Que se va a encontrar aquí en un organelo donde se da la traducción. Y este organelo se llama ribosoma. Ribosoma. Esto les dan en genética. ¿Sí? Entonces, en el ribosoma, ¿qué se une? El ARN, que es mensajero, y el ARN, que es el otro, de transferencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ARN mensajero? ARN mensajero tiene la mitad de material genético, ¿sí? Pero que se encuentra en su núcleo, que es el ARN de transferencia. Es la otra mitad del material genético, pero este tiene los aminoácidos. ¿Sí? Entonces, los dos se unen, ¿sí? Gracias a un ARN que se llama ARN ribosomal. Cuando los dos se unen, a la final se van a formar las proteínas. ¿Sí? No me alcanzan, pero ahí les puse proteína. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, aquí lo primero, les voy a subrayar palabras claves, ¿sí? Para que ustedes lo identifiquen. Vamos a leerlo desde el inicio, ¿no? En el laboratorio de biología de una prestigiosa universidad se busca replicar el experimento de Miller, ya, quienes demostraron que las biomoléculas esenciales para la vida, como los aminoácidos, pueden sintetizar al simular las condiciones de la atmósfera primitiva, ¿sí? La atmósfera primitiva que les dije que era, compuestos que eran inorgánicos, ¿sí? Si el experimento resultaba bien, se demostraría que los compuestos, acuérdense bien aquí, decía, sintética era, a partir de compuestos que son inorgánicos, compuestos que son inorgánicos, se iban a formar luego los compuestos que son orgánicos. ¿Cuáles son estos compuestos orgánicos? Son, les dije, los aminoácidos. No, ácidos. ¿Sí? Y estos aminoácidos, a la final, ¿qué se van a formar? Las proteínas. ¿Sí? Entonces, no se olviden. ¿Y cuáles son los compuestos inorgánicos? Los que les describí hace un rato. Nitrógeno atmosférico, hidrógeno atmosférico o hidrógeno gaseoso, ¿qué quiere decir esto? CO2, dióxido de carbono, metano y también lo que es amoníaco. ¿Sí? Y poca cantidad de agua, no mucha, ¿no? Entonces es mínima la cantidad de agua, aunque en la CENESID el agua, escucharán bien, el agua no lo toman en cuenta. Por eso les voy a encerrar aquí, ¿sí? Les voy a poner aquí poquísima cantidad, poca.
¿sí? Las NSI no le tomaron en cuenta lo que es el agua. Solamente están tomando en cuenta estos de aquí, estos gases, estos de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué les dice aquí? Miren, si el experimento resulta bien, ¿sí? Dieron lugar, se demostraría qué compuestos se están formando a través de la polimerización. Cuando se está dando esto, ¿sí? Aquí tenemos que se está dando la polimerización. Polimerización. ¿Sí? ¿Cómo se da la polimerización? Por los rayos solares o también por lo que es el aumento de temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los compuestos que demostrarían que nosotros tenemos? Que los compuestos serían los compuestos de tipo ¿qué? Orgánicos. ¿Sí? Entonces tenemos que inorgánicos no son. ¿Sí? Son los compuestos que están demostrando lo que demuestran. ¿Sí? Demuestra. Son los compuestos orgánicos. ¿Sí? ¿A partir de qué? De los compuestos inorgánicos. ¿Sí? Dice acá. Dieron lugar. Entonces pongamos aquí que son inorgánicos. ¿Sí? Inorgánicos. Dieron lugar a macromoléculas que en el tiempo adquirieron capacidades de autorreplicación, generaron un proceso evolutivo que dio lugar a las primeras moléculas de, ¿qué sería? ADN. ¿De qué sería? ¿ADN o ARN? ADN. Primeras moléculas, primero van a ser ARN. Lo que es la polimerización, siempre se forman las primeras moléculas en lo que es ARN, ¿sí? Para que luego se formarían, según en la polimerización, primero se forma lo que es la parte, digamos, más compleja, que sería aquí lo que es el ARN, y luego se formaría en lo que es el ADN, ¿sí? Lo que es la polimerización, según la ley de Luca, que es igualmente una teoría de Luca, se dice que primero se genera el ARN, ¿sí? Y luego se genera lo que sería el ADN. Eso es en la teoría de Luca, ¿sí? Entonces tenemos aquí. Eso también quería decirles algo en claro, ¿no? A veces nosotros sabemos que es todo esto, ¿sí? En sí. Pero aquí está diciendo que solito se está dando lo que es el proceso evolutivo de las primeras moléculas. Moléculas está diciendo que es lo más simple. El ARN es un poco más simple. ¿Por qué? Porque el ARN solamente tiene una hilera, ¿sí? Una hilera de lo que es de bases nitrogenadas. Mientras el ADN es más complejo, ¿sí? Entonces, esta tiene dos hileras de lo que sería de bases nitrogenadas, de unión entre bases nitrogenadas, ¿sí? Entonces, la respuesta en sí de esta, realmente no le logro ver acá, sería la C. No sé si me lograron entender aquí, chicos. ¿Me avisan, por favor? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Entonces, espérenme, ya les doy las por dos. Ya, chicos, vamos a ver la siguiente, ¿ya? A ver, chicos, acá hay otra, ¿no? Ahí, espérenme un rato. Esta es de enero del 2020, que igualmente se habían filtrado, ¿sí? Igualmente, si ustedes se dan cuenta, más se tomaron el pecho lo que es Oparin, ¿sí? Entonces, en lo que es Oparin, se dice que, bueno, en lo que es la teoría quimiosintética, se dice que no había oxígeno. Si ustedes no hay oxígeno, ¿qué quiere decir? Que son seres vivos. Ana significa así, sería anaeróbicos, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Acá, vamos a ver, ¿sí? Dicen, Oparin y Hölderlin postularon la primera, a ver, postularon que la Tierra primitiva en sus inicios tenía una atmósfera reductora con una baja o nula cantidad de oxígeno libre. Entonces vamos a subrayar. Siempre que ustedes tengan este tipo de ejercicios, si puedan ustedes, deben, digamos, si pueden en su pantalla lo pueden rayar, digamos así, ¿sí? Si no, les toca ahí ver cuál sería la idea principal en ustedes, ¿sí? Por lo que los primeros organismos en aparecer fueron, ¿qué? Como les digo, ¿no? Cuando usan, Anaeróbicos dicen tal vez. cuando usan oxígeno aeróbico, ¿sí? Pero aquí, ¿qué les está diciendo? Que están usando menos cantidad de oxígeno, ¿sí? Y muy bien lo que dijo aquí un compañero, ¿sí? Como usan menos, menos oxígeno, o mejor dicho, es nula, como dice ahí, ¿sí?
es anaeróbico. Anaeróbico. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, no se olviden eso. ¿Sí? Entonces, aquí ya les está diciendo, si ustedes se dan cuenta, yo les estoy poniendo la palabra clave para que ustedes lleguen a lo que es este de aquí que tienen de mal. Y sería anaeróbico. Anaeróbico. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Espérenme un ratito que no sé si se está grabando. Sí se está grabando. ¿Sí? Sin embargo, dice, antes de que estos se formaran, las condiciones climáticas externas hicieron, sí, hicieron que las moléculas preexistentes simples reaccionaran para formar, perdón, unidades estructurales, como aminoácidos y nucleótidos, que se acumularon en los océanos para formar una sopa primordial. ¿Sí? Algunos de estos compuestos que ustedes tienen, ¿sí? Dice que se unieron y originaron ¿qué? Originaron lo que son compuestos inorgánicos o coacervados. ¿Cuál sería la respuesta? Según usted. ¿Qué quiere decir coacervados? Coacervados te dije de esto, ¿no? A ver, te explico nuevamente, ¿no? Teoría sintética, según como dijo Oparin y Hellman, ¿sí? Compuestos inorgánicos, espérame, es que no puedo escribir, inorgánicos, compuestos que son inorgánicos, luego se van a formar en compuestos orgánicos, ¿sí? Los compuestos orgánicos son los llamados coacervados, ¿sí? Coacervados, ¿sí? Entonces eso tenemos aquí. Como te dije, inorgánicos, nuevamente lo repito, ¿no? Porque hay un ejercicio de esta última piloto. ¿Cuáles son? Los gases nitrógeno, hidrógeno, CO2, metano, metano, y también tenemos amoníaco. ¿Sí? Tenemos aquí. ¿Sí? Entonces tenemos, estos son compuestos inorgánicos, que por polimerización se van a formar los compuestos orgánicos. ¿Cuáles son los coacervados? Los llamados aminoácidos. Aminoácidos. ¿Sí? A veces no les ponen aminoácidos. A veces no les ponen aminoácidos, sino que también les ponen que son los ácidos nucleicos. ¿Sí? Pero en sí, más de esta teoría habla sobre lo que son los aminoácidos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo también les pueden decir en lugar de aminoácidos? Espérenme, que no se escribe rápido. Se llaman polipéptidos estos también. Polipéptidos. ¿Sí? También se llaman polipéptidos. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, se pueden decir que forman compuestos orgánicos, compuestos como son aminoácidos, polipéptidos, o también los llamados ¿qué? Coacervados. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí. Entonces, ahí nosotros tenemos que es un coacervado. ¿Sí? Coacervado es un compuesto orgánico. Ya puede ser un aminoácido y no sé por qué no hacen decir, les han tomado también a pecho que coacervados también son los ácidos nucleicos. ¿Sí? Que nosotros tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Entonces, aquí serían los llamados anaeróbicos y coacervados, que la respuesta sería ¿cuál aquí? Por ejemplo, sería la C. ¿Sí? Entonces, eso tenemos, ¿sí? ¿Hecho? ¿Sí se entendió ahí? Chicos, no se olviden eso, ¿no? No se olviden, por si acaso, ¿no? No se olviden. ¿Quién postuló? Oparin. ¿Quién lo simuló? Miller. Miller. ¿Sí? No se olviden eso. Voy a seguir con la siguiente. Me avisan. Por si acaso, si están anotando, me avisan, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Sí? Dicen, la abiogénesis o biogénesis, es una teoría sobre el origen de la vida. ¿Sí? Que propone que esta surgió a partir de compuestos orgánicos formados de la atmósfera primitiva. Los primeros organismos que fueron a aparecer son residentes de condiciones adversas, como altos niveles de radiación solar por falta de la capa de ozono. Estas moléculas probablemente obtenían nutrientes o nutrimentos y energía al absorber moléculas orgánicas en su ambiente a partir del metabolismo, ya sea aeróbico o anaeróbico.
¿sí? Entonces tenemos ahí. Entonces vamos a ver, ¿sí? Dice, bueno, aquí dice teoría de la biogénesis y la biogénesis, ¿sí? Entonces aquí les hago igualmente lo que les dije hace un rato, ¿sí? Que me supongo que no lo entendieron acá. Déjenme ver, aquí para escribir, ¿sí? Les escribo acá a un ladito, ¿sí? Abiogénesis. Abiogénesis, ¿sí? ¿Qué es la biogénesis? Está diciendo que esta es una teoría que en la vida surge de la nada o de algo no vivo, ¿sí? Entonces esto dice que la vida viene de algo no vivo, ¿sí? Es lo primero que deben saber, ¿sí? O de la nada, que es la otra palabra que siempre saben poner, de la nada, ¿sí? Pero hay algo aquí. No se olviden los otros que eran los sinónimos, ¿no? Autogénesis, ¿sí? Y el otro era la eh, generación espontánea, ¿sí? Y hay una que nunca les han dicho, bueno, nunca se lo toma en cuenta, pero es que les pueden tomar y se llama arquebiosis. También se lo llama a esta teoría arquebiosis. Arqueo, primitivo, y biosis, así sería seres vivos primitivos, ¿sí? Y esto es, todos estos, la generación espontánea. Espontánea, ¿sí? ¿Qué quiero con esto decirles? ¿Sí? Esta teoría, toda esta teoría, lo que indica es lo siguiente, ¿sí? Les dice que la vida, como viene de algo no vivo o de la nada, esta de la vivo de la nada es algo orgánico. Orgánico, ¿sí? Es algo orgánico. Por ejemplo, les digo, ¿sí? Lo que es un palito, ¿sí? Digamos una rama. La rama estaba hecho de materia viva, así es la planta, ¿sí? Y esta materia que era viva, ¿de qué está formado? De carbono, ¿sí? Y el carbono, ¿qué les indica? Que es materia ¿qué? Orgánica, ¿sí? Esta materia orgánica, a la final, lo mismo se va a transformar, si se degrada, se va a transformar ¿en qué? En materia orgánica, ¿sí? Entonces eso tenemos, ¿sí? ¿Es algo vivo? No, es algo vivo orgánico que tenemos en ese caso, ¿sí? Dice, entonces, dicen, la teoría de la biogénesis o la biogénesis es la teoría del origen de la vida que propone que ésta surgió a partir de compuestos orgánicos formados de la atmósfera primitiva. Estos, aquí se unen las dos teorías, ¿sí? Lo que es la arquebiosis, perdón, lo que es la quimiosintética y lo que es la biogénesis, ¿sí? Les hacen confundir aquí, ¿sí? Porque dice de la atmósfera primitiva. Los primeros organismos que aparecen, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles fueron en lo que les dije hace un rato? Los primeros organismos no tenían oxígeno, ¿sí? No tenían nada de oxígeno. Así que estos organismos, ¿qué serían? Los que son organismos que no consumen oxígeno son los más primitivos, ¿sí? Son primitivos, primitivos, ¿sí? ¿Y cuáles son los organismos primitivos? Son las procariotas, procariotas, ¿sí? Procariotas, ¿sí? Proca significa primitivos, ¿sí? Que aquí, ¿qué les está diciendo? Hasta aquí yo ya tengo la segunda, miren. Ya les dije que aquí sería que la abiogénesis, ya les estoy diciendo aquí. La biogénesis. La biogénesis, ¿sí? Es una teoría que es sobre el origen de la vida y propone que ésta surgió a partir de compuestos orgánicos en la atmósfera primitiva. Los primeros organismos que aparecieron, ¿cuáles fueron? Las procariotas, ¿sí? ¿Por qué las procariotas? Porque a partir de las procariotas evolucionaron luego en lo que es eucariotas. Eucariotas, ¿sí? Esta teoría se llama la teoría endosimbiótica. A partir de dos procariotas se formaron las eucariotas. Por eso les digo que aquí los de la CNC no sé cómo hacen las preguntas, pero les confunde mucho porque les meten un montón de teorías en solamente una pregunta, ¿sí? Entonces, a partir siempre en lo que es evolución, en lo que son seres vivos, nosotros venimos a partir de procariotas y luego son los de eucariotas, porque nosotros tenemos más células en sí que son eucariotas, ¿sí? Entonces tenemos que son las procariotas, ¿sí? No se olviden, son procariotas. Y además de aquí, ¿qué les está diciendo? Mira, que es una atmósfera, ¿qué les dice? Primitiva, ¿sí? Esta es la palabra clave, ¿sí?
Y luego dice que como son resistentes a condiciones adversas, tales como altos niveles de radiación solar, por falta de la capa de ozono. Estas probablemente obtenían nutrimentos y energía al absorber energía, al absorber moléculas orgánicas de su ambiente a partir del metabolismo. ¿Qué creen que el metabolismo sería aquí? Anaeróbicos. Ya, muy bien, sería un metabolismo anaeróbico. ¿Sí? Anaeróbico. ¿Sí? Aquí, cosas, ¿no? De la vida. Procariotas tienen metabolismo anaeróbico. Eucariotas, la mayoría de ellas tienen metabolismo aeróbico. ¿Cómo sé? Aeróbico. ¿Cómo sé que es metabolismo anaeróbico y aeróbico? Cuando es anaeróbico, no hay oxígeno. Cuando es aeróbico, hay oxígeno. ¿Sí? Por ejemplo, aquí que tenemos. Cuando es anaeróbico, se producen solamente en dónde? En las bacterias. ¿Sí? Bacterias. En la mayoría de bacterias tienen un metabolismo anaeróbico. Y en lo que son plantas, hongos y en lo que son células animales, ellos tienen un metabolismo aeróbico, porque necesitamos que de oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Me embalo nomás con esto. La A. Ujú. ¿Sí se está entendiendo, chicos? Sí. Ya. Me hacen saber, ¿no? Ahora, ¿por qué no es biogénesis? Como les dije, ¿no? Biogénesis les pongo aquí. ¿Qué es la biogénesis? De aquí les pongo el resumen. Biogénesis. ¿Sí? Bio significa vida. Primero. ¿Sí? Vida. Génesis. ¿Qué significa génesis? Ustedes que saben más que yo. Inicio. Inicio, inicio de la vida. ¿Sí? De algo que contiene vida. ¿Sí? Entonces, cuando les digan que la vida proviene de algo vivo, ¿sí? De algo preexistente, ¿sí? Tenemos que es biogénesis, ¿sí? Además de esto, tenemos que la biogénesis, no se olviden que son 4 que refutan a la biogénesis, ¿sí? ¿Qué significa refutar para ustedes? ¿Qué significa refutar? Chicos, se fueron, hola. No estar de acuerdo con esa teoría. Contradecir. Ajá, contradecir o mejor dicho sería desaprobar, ¿sí? No están de acuerdo, ¿sí? Entonces, estos, estos son los que no se deben olvidar, ¿sí? Ready primero, ¿sí? Ready hizo con lo que es la carne, ¿sí? Con los frascos, así, con los frascos y carne, ¿sí? Y el último que refutó es Pasteur. ¿Sí? Luego de Ready vino lo que fueron 3 personas más, como les había dicho, que fue Needham, 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 que no puedo escribir bien, disculpen. Y el otro es, este es Spallanzani. Spallanzani. ¿Sí? Tenemos de ahí. Y otro que tenemos aquí, por ejemplo, tenemos el número 4, que es el último, y les dije, ¿sí? Estos 3 tienen algo en similar. Los 3, perdón, Ready no es Pasteur. ¿Sí? Es Pasteur. Este es el de acá, Pasteur. Pasteur. ¿Sí? ¿Qué tienen de similitud estos 3? Que estos 3 lo que hicieron es observar microorganismos. ¿Sí? Estos refutaron la teoría de la abiogénesis por medio de microorganismos. ¿Por qué? Porque Reddy no pudo refutar solamente con sus gusanitos. ¿Sí? Entonces ya lo hicieron con lo que es, en ese caso, con microorganismos. ¿Sí? Hirvieron un caldo nutritivo, ¿sí? Y luego lo dijeron que en sí estos deberían ver, si es que, espérenme un rato y les pongo la diapositiva de este.
Si es que se está dando lo que se les... Ay, espera un ratito. Estoy con dos computadoras y no sé cuál mismo. Ya. Si es que estos tenemos acá, espérame. Miren, aquí tenemos. ¿Sí? Este es el experimento de Red, si ustedes se dan cuenta. ¿Sí? Reddy puso 3 frascos con carne y él lo que pensó es que como la carne se dejaba ahí, se descomponía y aquí o se iba a descomponer y aquí es donde se generaban los gusanos por sí solos. Pero lo refutó haciéndoles y cerrándoles de diferente manera. Aquí lo puso lo que es una gasa y observó que aquí arriba se encuentran los gusanos y no acá abajo. Igualmente sucedió con esto. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Ahora, lo que es, miren, lo que hicieron acá. Lo que es Needham. Puso un frasco, por si acaso les vayan a preguntar cuál es el de Needham, ¿no? Puso un frasco, lo calentó con la carne, luego lo enfrió, lo dejó destapado y luego de un tiempo observó lo que eran microorganismos. Pero ¿qué pensaban? Que en el aire se encontraban lo que eran el oxígeno, era el que ayudaba, mejor dicho, a crecer los microorganismos. ¿Sí? Este es uno. Lo de Spallanzani igualmente hizo el mismo experimento, calentó la carne, pero lo diferente es que lo cerró. Lo dejó sellado por 5 días, digamos, o un tiempo después. Él observó que no había crecimiento porque pensó que como no había oxígeno, no crecía. Lo destapó y luego observó los crecimientos o el crecimiento de los microorganismos. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos aquí en sí. Y lo que es Pasteur, miren, ¿qué hizo Pasteur? Demostró, refutó totalmente la teoría de la biogénesis por medio de lo que es este experimento, que es por medio del cuello de cisne, ¿sí? De lo que es del cuello de cisne, ¿sí? O también en forma de S, ¿sí? Este es un balón aforado, llenó el caldo nutritivo, lo calentó en sí, lo hizo en forma de S, ¿para qué? Para que entre el oxígeno y al momento de entrar el oxígeno, comprobar que el oxígeno no es el componente que ayuda al crecimiento de las bacterias, sino que el oxígeno en sí solamente es un componente de la vida, pero en donde se encontraban los microorganismos era en el aire. ¿Sí? Entonces aquí es donde se quedaban las bacterias, aquí, en la primera curvatura, y lo que hizo él es cortar, y luego de un tiempo, en sí fue lo que observó luego de eso, que se dio la contaminación. ¿Sí? Entonces, eso tenemos de ahí, ¿sí? Entonces, no se olviden, al menos esto también es uno de los experimentos más que los usan o más que les explican o los ponen en los ejercicios de la CNC, ¿sí? Entonces, no se olviden, cuello de ese, Luis Pasteur. Entonces, ahí nosotros tenemos. Y estos tres, no se olviden, Nirhan, Pasteur y Spallanzani, hablaron o hicieron la desaprobación con microorganismos. ¿Sí? Entonces, espérenme, me voy a las preguntas. Acá. Ya, entonces de eso tenemos, ¿no? No se olviden que refutan o también desaprobar sería la otra palabra referente a esto. ¿Sí? Vamos de siguiente. ¿Sí? Y el siguiente es igualmente una teoría conocida, igualita. ¿Sí? Entonces, Profe, se escucha trabado. ¿cómo? ¿Qué pasó? Me avisan, chicos, ¿qué pasó? Sí se ve ahí, chicos, me avisan. Porfis, porfis. Sí. Ya. Dice, según la teoría de Oparin y Helden, la Tierra primitiva estaba saturada de sustancias como ozono, o amoníaco, metano, vapor de agua, entre otros, debido a que la concentración de oxígeno es libre en la atmósfera y era muy baja o muy alta. Se formó una atmósfera reductora en la que las moléculas tienden a donar electrones y así junto a la radiación solar y la energía de los rayos los gases y el agua reaccionaron entre sí para formar los primeros monómeros orgánicos como los llamados aminoácidos y nucleótidos o ADN. ¿Cuál sería esto? ¿Cuál sería la respuesta? Cuando ya explicado. ¿Con nucleótidos, dicen? Nucleótidos.
Nucleótidos en sí, nosotros tenemos que serían las bases nitrogenadas. Entonces, primero es lo más simple y luego lo más complejo, ¿sí? Entonces, tenemos ahí. Entonces, la respuesta sería en sí la A, ¿verdad? O la C. ¿Cuál sería? Ah, La A. La. Entonces, esto tenemos, ¿sí? Sería muy bien, la A, ¿sí? Entonces, no se olviden, por eso es que les estaba repitiendo si ustedes eran como unas 3 veces la composición de la atmósfera primitiva. Amoníaco, metano, vapor de agua, entre otros, ¿sí? Y no se olviden, el oxígeno es de muy baja cantidad. En nula le saben poner, ¿sí? Y son los nucleótidos, ¿sí? Entonces, nucleótidos, ¿por qué? Porque son las bases nitrogenadas, que luego de bases nitrogenadas, ¿qué se forma? El ADN, ¿sí? Entonces, primero va lo más chiquitito y luego va lo más grande, ¿sí? Entonces, si es que no estaban nucleótidos y, por ejemplo, les decían ahí que eran otros compuestos, ahí sí era ADN, ¿sí? Entonces, eso también. ¿Sí? ¿Puedo seguir, chicos? Sí, listo. sí. Por Ya. 3. Ya, vamos a ver en esta, ¿no? Dice, esta es una de las, se han de haber visto las pruebas que son las preguntas filtradas, y esta es una de las preguntas filtradas, ¿sí? Con base en el experimento, seleccione las afirmaciones correctas sobre el origen de la vida. La imagen hace referencia a al aparato de experimento de Miller. En este, la mezcla de gases en la cámara de destello simula la atmósfera primogénea o primitiva de la Tierra. Ustedes deben escoger. Dice, la primera célula que aparecieron fueron las procariotas anaerobias. La 2 dice, la mezcla gaseosa posibilitó el almacenamiento de biomoléculas. La 3, las primeras células que aparecieron fueron las procariotas aeróbicas. Y la 4, la mezcla gaseosa impidió el almacenamiento de biomoléculas. ¿Cuál sería la respuesta? Según lo que ya les expliqué. Hola, hola. ¿Están ahí? ¿Cuál sería? La A. Ujú. Muy bien, ¿sí? No son procariotas aeróbicas, ¿sí? Porque, ¿qué no hay aquí? Oxígeno, ¿sí? No hay oxígeno, ¿sí? Y al menos aquí, miren, les dicen el gráfico, CH4, metano, amoníaco, hidrógeno y agua, ¿sí? Esa es una. Para este tipo de ejercicios deben también ver lo que es el gráfico, ¿no? Entonces, tienen ahí. ¿Es una mezcla gaseosa que impidió el almacenamiento de biomoléculas? No, mejor dicho, posibilitó el que se almacenen. Y acá abajo es donde se almacenan. Aquí abajo es donde todos los aminoácidos se almacenan, ¿sí? En otro frasquito, ¿sí? Entonces almacenan lo que son las biomoléculas. ¿Qué es una biomolécula? Es el conjunto de bioelementos. Entre estas son los más complejos. ¿Cuáles son? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, conocido como CHOMS. Y al menos en lo que es ¿cómo no se llama? Bien, al menos lo que es las proteínas, tienen esos los 6 bioelementos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azúcar, los 6 elementos, ¿sí? Entonces, eso tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, aquí la respuesta sería la A, muy bien, ¿sí? Entonces, aquí, ¿sí? Acá, vamos a la siguiente. Vamos a ver, ¿sí? Me avisan nomás, ¿no, chicos? Cualquier duda me avisan. Ya, acá dice, el experimento, o sea, vamos a ver acá, ¿sí? El experimento clásico de Miller demostró que las biomoléculas podrían sintetizarse a partir de gases de la atmósfera primitiva. Por esto, construyó un aparato para simular el sistema atmosférico de la Tierra primitiva y sintetizar las moléculas orgánicas. Con base a texto seleccione los gases usados en el experimento. ¿Cuáles serían?
¿Cuáles son? Metano, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, amoníaco. La A, profe. ¿Y por qué no es la, a ver, ¿cuál es la que siempre saben decirme? ¿Y por qué no es la D? ¿Sí se dan cuenta que podría ser entre la A y la D? Porque el nitrógeno ah, ¿Dónde está? no quedaba después de, o sea, no quedaba como... Ay, en el experimento anterior se acuerda que había otro que cogía las proteínas, algo así. No quedaba ahí. Yo también, mira aquí. El nitrógeno se encuentra aquí, en el mismo amoníaco. Entonces, lo que hicieron aquí es, por ejemplo, el nitrógeno se encuentra en altas cantidades, pero en sí, aquí les dicen nitrógeno, hidrógeno y amoníaco. Si les dicen nitrógeno, hidrógeno y amoníaco, les están diciendo que el nitrógeno es lo mismo que amoníaco. ¿Sí? Pero en sí son los gases, ¿no? Metano, ay, son metano, tenemos que es hidrógeno y amoníaco. Son los gases más, los que más se encuentran en este tipo de atmósfera primitiva. ¿Sí? Entonces, ¿a quién hacen decir? Una, yo creo que pusieron mal las opciones. No debería estar lo que es este de aquí. En esta opción de acá. Esperemos un rato. En esta opción de aquí no debería estar esto. Sí, porque les vas a confundir demasiado. Entonces, capaz que se jalaron aquí, ¿sí? Pero, como yo les digo, ¿no? El amoníaco se encuentra aquí mismo en el amoníaco se encuentra el nitrógeno, ¿sí? Entonces tenemos que esta serie, ¿sí? Y también, por ejemplo, yo vi en las preguntas que los filtraron también en en unos PDFs, y la respuesta correcta estaba como esta, de aquí la que es metano, hidrógeno y amoníaco, ¿sí? Me supongo que ellos toman en cuenta, como les digo, en el amoníaco se encuentra el nitrógeno, ¿sí? ¿Hecho? ¿Hecho, chicos? ¿Está aquí alguna pregunta? Ya. ¿Preguntas hasta aquí, chicos, de sobre teorías? Les voy a explicar una partecita de teorías, las demás teorías, ¿sí? Solamente me quedé hasta quimiosintética, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta, son pocas ejercicios de Julio que salieron sobre la parte de teorías, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta eso también, ¿sí? Son poquitas. Y les voy a explicar otras que se han encontrado en otros ejercicios de hace varios años, ¿sí? Entonces, les voy a explicar. Esperen un momentito, voy a proceder. Ya. Ya, miren aquí, ¿sí? Hasta aquí les han tomado más preguntas sobre qué, teoría quimiosintética o teoría de la evolución química. No se olviden los dos, ¿sí? Entonces tenemos ahí otra cosa más. Hay una teoría que se llama panspermia, ¿sí? La teoría de la panspermia se dice que la vida proviene de algún origen cósmico, ¿sí? O de, mejor dicho, viene de lo que es de otro planeta o de otro sistema solar. Sí, por eso tenemos dos, que es interestelar e interplanetario. ¿Sí? Que también se llama como teoría cosmozoica. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Entonces, también hay otra cosa aquí, que los de CNC tomaron preguntas de estas, y eran preguntas de 12 puntos. ¿Sí? Y les decían, si la vida, si algún lugar de la Tierra tiene las condiciones que son similares, pongámoslo aquí, son las condiciones, condiciones, son similares, son similares a otros planetas, ¿sí? Les está diciendo que es la teoría de la transferencia. Ejemplo, ¿sí? No sé si ustedes hayan escuchado del desierto de Atacama. En el desierto de Atacama hay un lugar donde se lo conoce como el desierto de la muerte. No se llama desierto de la muerte, originalmente se llama desierto de Marte, ¿sí? Sino que lo decían mal. Entonces, en este desierto de Marte, les dicen que las condiciones que se encuentran ahí son igualitas
Ya sé que están aquí en el planeta Tierra, pero son las mismas condiciones en el planeta Marte, ¿sí? Entonces, si les dicen, en Atacama se encuentran condiciones similares, ya sea en oxígeno, en pH, ya sea también en lo que es, digamos, en sustancias, ¿sí? Orgánicas e inorgánicas. ¿Qué teoría está hablando si les dice similar a otros planetas? No se olviden que es panspermia, ¿sí? Entonces, eso no se olviden. Si les dicen similar a otros planetas, es panspermia o teoría cosmosaica, ¿sí? Y acá está la última, la teoría endosimbiótica. No sé si se logra ver, pero aquí les voy a agrandar un poquito, ¿sí? La teoría endosimbiótica se lo conoce que aquí se van a formar o se formaron en sí lo que son mitocondrias y también lo que son los cloroplastos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se formaron las mitocondrias y los cloroplastos? Tenemos aquí, ¿sí? Tenemos, en lo que es de esta teoría, tenemos que aquí, por ejemplo, se va a encontrar una bacteria que es aeróbica y anaeróbica. Si ustedes se dan cuenta, miren, aquí está, la procariota que es aeróbica, ¿sí? Y acá se encuentra una procariota que es anaeróbica, ¿sí? Entonces, la anaeróbica la absorbe la aeróbica y aquí se formó el primer organelo, ¿sí? Como esta tiene oxígeno y es aeróbica, tenemos aquí que es el organelo llamada mitocondria. Que en la mitocondria necesita oxígeno para que se dé la respiración celular y se genere energía, ¿sí? Pero aquí miren, aquí hay otra bacteria y es fotosintética. Igualmente la absorbe la célula y aquí esta bacteria fotosintética dentro de la célula se formó como cloroplasto. Y ahora tenemos una célula vegetal, como se encuentra aquí, ¿sí? Tenemos una célula vegetal, pero ya no es procariota, sino que ya tiene muchos organelos y este ya es una eucariota. ¿Qué quiero decir con esto? Que la teoría de endosimbiótica de Margulis, ¿sí? De Lynn Margulis, en sí dice que a partir de dos procariotas se forma una eucariota, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿sí? No se olviden eso. Y vamos a ir a las siguientes temas, ¿sí? Ya acabamos lo que fueron teorías del origen de la vida, ¿sí? Vamos a ir a los siguientes. Esto ya. A ver, aquí chicos. ¿Qué saben sobre teoría de Darwin y neodarwinista? Aquí les pregunto, ¿cuáles son para ustedes palabras clave para Lamarck, Darwin y neodarwinismo? Para ustedes, ¿cuáles serían palabras clave? ¿O quieren que les diga? Mejor dicho. Vamos a decirles porque no dicen nada. A ver. Espérame un ratito. Ya. Tenemos teorías de la evolución. Evolución proviene de una palabra llamada evolutio, ¿sí? Entonces tenemos tres teorías. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente evoluciona un ser vivo, sino que evoluciona desde una pequeña célula, desde, digamos, desde lo que es el ADN o desde lo que son los genes, y evolucionan hasta lo que es el universo, ¿sí? Entonces la evolución es tan grande. Son tres teorías. Lamarckismo, tenemos que es lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. Entonces, miren, estas son las palabras claves en lo que es esta teoría de Lamarck. Lamarck también se le llama como transformismo. Entonces, por eso que aquí les digo, ¿no? Entonces, tenemos aquí. Lamarck tenemos que son sí, lo que es el automejoramiento, ¿sí? Tenemos el automejoramiento, siempre va a ser o se va a dar por un esfuerzo. Palabra clave, primera palabra clave, esfuerzo. Esfuerzo ya les está diciendo que está, está alcanzando, que está creando, que está, mejor dicho, está, está haciendo, digamos, mayor cantidad de fuerza para alcanzar un alimento, ¿sí? Que se está dando una adaptación al alimento. Que aquí nosotros tenemos, que es la ley del uso y desuso, ¿sí? Esta ley del uso y desuso, uso quiere decir crear. También aquí tenemos otra palabra clave, que es crear, ¿sí? Tenemos aquí. Crear un nuevo órgano y desuso tenemos que desaparece un órgano. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí?
En estos de aquí, por ejemplo, como es órganos vestigiales, el apéndice. El apéndice ya no se lo usa, sino que aquí, por ejemplo, se está desapareciendo cada vez. Entonces, aquí nosotros tenemos una ley de la mano. ¿Sí? Y otra palabra clave tenemos que es los caracteres adquiridos. ¿Sí? Un carácter adquirido quiere decir que la anterior generación ha tenido y esta va transfiriendo a la siguiente, la siguiente, la siguiente. Y esto explicó con las frases. ¿Sí? Por ejemplo, al inicio todos tenían cuello corto y al final tenían cuello largo. ¿Sí? Pero todas eran igualitas. ¿Sí? Ninguna era diferente. Entonces tenemos la siguiente. ¿Sí? Siguiente teoría se llama Darwin. ¿Sí? O darwinismo, por si acaso. Pero también se puede llamar de otra manera. ¿Sí? Se puede llamar teoría de la evolución. Un ratito, bueno, también teoría de la evolución o de la evolución. O también se denomina como teoría, me acuerdo, también se llama teoría de la selección natural. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. ¿Qué observó? Una característica grande que también les tomaron sobre los preguntas. ¿Qué observó Darwin? Observó ¿sí? Lo que son individuos, no observó poblaciones, sino que observó las diferencias entre individuos. Entre individuos. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, aquí, ¿qué significa elevada capacidad reproductora? Mientras más descendencia tengan, más probabilidad de tener, digamos, hijos o bisnietos sería esto una capacidad. Por eso es que antes nuestros abuelitos tenían, digamos, bisabuelitos tenían no uno o dos hijos como ahora, sino que tenían 10, 12 hijos. ¿Sí? Entonces el más fuerte era el que iba a tener descendencia de todos ellos. ¿Sí? Entonces igualmente sucede con perritos. Entonces, digamos, nacen 6 perritos o 6 gatitos. Y los 6 gatitos solamente llegan pocos a la etapa adulta o a la etapa, digamos, que ya son viejitos. ¿Sí? Y eso es una elevada capacidad reproductora. Mientras más población tengan, ¿sí? Quiere decir que va a tener mayor descendencia. Tiene más descendencia. Más descendencia. Entonces, ahora, variabilidad de descendencia. Quiere decir que no todos somos iguales, que todos que son diferentes. ¿Sí? Y esto quiere decir que son diferentes en qué? En caracteres. Aquí tenemos diferencias en caracteres heredados. ¿Sí? Ese es uno. ¿Sí? Y estos caracteres heredados se dan al azar. ¿Sí? Por si acaso, ¿no? Selección natural. ¿Qué quiere decir selección natural? El más fuerte sobrevive. Espera un momento. Más fuerte sobrevive. ¿Sí? Eso es lo que nos dice en selección natural. ¿Sí? ¿Sobrevive en qué? En condiciones extremas, ¿no? En lo que son cambios de clima. Cambios climáticos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Sí? Y la última teoría. Tenemos la teoría en sí que es de la neodarwinismo, o también llamada teoría sintética. ¿Sí? Esta tenemos 3 cosas. Selección natural, tenemos lo que es variabilidad genética y mutación. Selección natural se da porque mientras más fuertes son sus genes, tienen la probabilidad de sobrevivir. Variabilidad genética. ¿Sí? Tienen una diferencia entre lo que son cada uno de estos. ¿Sí? Diferencia entre la siguiente generación. ¿Sí? Es cambio de proporción. Y mutación, alteración en edad. ¿Sí? Aquí, ¿qué observaron? Se observó población. ¿Sí? Y al menos en este tipo de teoría, lo que más se ve es la alteración. No sé, es la alteración en los alelos, o también en lo que serían ¿qué?
el ADN. Alelo es un carácter, ¿sí? Un carácter que se está dando por los genes, ¿sí? Entonces tenemos B, ¿sí? Entonces, esa es las cosas, ¿no? Esta teoría sintética o de la evolución se observó a partir de lo que es ¿cómo se llama este? De este señor Méndez, ¿sí? Méndez. Entonces vamos a ir a la pregunta ahora sí. Ahí, perdón, un ratito. Se cerró. Esperen un ratito, ¿sí? Vamos a ir a la pregunta, ¿sí? Entonces miren aquí dice, darwinista y neodarwinista, ¿sí? Dicen la opción A. Los primeros pinzones presentaban una amplia variación en el pico que les permitió adaptarse a diferentes áreas. B. En una población de mariposas blancas aparecen mutaciones de color gris y se camuflan muy bien a las cortezas grises del lugar. La C. Al colonizar la isla, una población de pinzones con el alelo beneficioso cambia lo que es la frecuencia debido al efecto fundador. Y la D. Las aves capturan mariposas blancas sobre troncos oscuros con mayor facilidad, que indican que estos están generando una presión selectiva. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál no quiero decir? Sería la letra B, tal vez, dice. ¿Alguien más? ¿No? A ver, entonces aquí. Vamos a ver, ¿sí? Les pongo aquí, Darwin los raya con rojo, ¿no? Darwin les dice, presenta una variación en el pico. Variación, ¿sí? Caracteres de variabilidad entre especies, ¿sí? Y como dice acá también, mariposas blancas sobre los troncos oscuros tienen una mayor facilidad que indican generando una presencia. Igualmente, aquí está diciendo que es selección natural, ¿sí? Entonces, si estás bien, que sería la C, ¿sí? Y acá las palabras clave para lo que es neodarwinista, ¿sí? Les pueden cambiar en lugar de neodarwinista, teoría sintética, ¿no? Teoría sintética. Siempre acordarse las otras que les dije, ¿no? Acá en lugar de teoría darwinista les pueden poner teoría evolutiva o teoría, ¿cómo se llamaba? Teoría de la selección natural, ¿sí? Por lo general, siempre hacen eso, ¿sí? Ponerles los sinónimos, digamos. Acá les dicen mutaciones, es una, y acá les dicen que es un alelo beneficioso, ¿sí? Entonces, caracteres genéticos también tenemos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la respuesta, que sería en sí la que dijo su compañero, la C, ¿sí? Vamos a la siguiente, ¿sí? La 2 dice, ¿cuál sería la respuesta? En la época prehistórica hubo periodos prolongados de sequías y los ríos perdían un caudal, por lo que el elefante, al ser de gran tamaño y no poder inclinarse, se le dificultaba en beber agua y bañarse. Esta razón, por esta razón, generaciones sucesivas de este animal desarrollaron una trompa más larga en el impulso por mejorar y cubrir sus necesidades. Con base en el texto, identifique la teoría de la evolución para que se hace referencia. ¿Cuál sería? Darwinista, teoría sintética o lamarckista. La lamarquista. Nunca les van a decir está esforzando. A veces les ponen que se esfuerzan, pero aquí les están diciendo, están desarrollando su trompa, ¿sí? Desarrollando su trompa para que sea más larga. Esto está diciendo que sería un esfuerzo, ¿sí? Entonces, en otras palabras, tenemos aquí lo que es un esfuerzo, ¿sí? Entonces, por eso sería la marquista. Muy bien, chicos. Vamos al siguiente, ¿sí? Este también es de julio, diré, de las últimas preguntas, ¿sí? Tenemos, en la imagen se presenta un comportamiento de la población de insectos sometidos a fumigación. Con base a la imagen y el neodarwinismo son afirmaciones correctas, excepto una. ¿Cuál sea? No se olviden de esta palabra, ¿no? Excepto, tanto en biología, en química y en todas las materias me está dicho que es excepto. ¿Cuál sería el excepto? Según ustedes. Dice, la población de insectos con resistencia volvió predominante debido a sus características genéticas. La población de insectos plaga estaba conformada por individuos con varias características genéticas. Los caracteres genéticos de resistencia a los insecticidas fueron heredados a las siguientes generaciones. Y la D, los insectos generaron intencionalmente resistencias para sobrevivir debido a la exposición. ¿Cuál sería? La C.
Verán que lo está diciendo neodarwinismo, ¿no? Todos son neodarwinismo, excepto uno. O sea, ¿cuál es la incorrecta de neodarwinismo? Vamos a ver el gráfico. La A, profe, tal vez. Se me pasó. Wow. Ok. Ya. En el gráfico, bueno, no dice nada, pero igualmente tiene que haber gráficos, ¿sí? Dice aquí, un insecto susceptible, tenemos la población de insectos plagas, ¿sí? Acá. Y un insecto que es resistente es el que sobrevive. Por ejemplo, aquí mira, tenemos insectos blancos y negros. De los blancos y negros se mueren los blancos y quedan los negros, ¿sí? Entonces, resistentes son los negritos. Luego tienen ellos descendencia. En la primera descendencia, otra vez los fumigaron, ¿sí? Se mueren los blancos que quedaron, ¿sí? Los blancos que tuvieran descendencia se mueren y quedan solamente negros, ¿sí? Entonces, o sea que esta característica está dándose porque se transmiten los genes de resistencia de un individuo a otro, ¿sí? A la siguiente generación, ¿sí? Entonces tenemos aquí los insectos plagas sobrevivientes de la segunda fumigación fueron estos. Ahora, todos estos tuvieron otra vez descendencia, la tercera descendencia, pero ahora son más negros que blancos, ¿sí? Entonces, la que es más fuerte es los genes de los insectos negros. Y los de blancos es muy baja sus características genéticas, ¿sí? Y dice que los insectos sobrevivientes de la tercera fumigación fueron todos los negros y los blancos no. ¿Por qué? Porque sus genes son muy bajos, digamos, sus genes no resisten a ese tipo de fumigación, ¿sí? Y se mueren, y van a desaparecer totalmente los dos, ¿sí? Entonces, como dicen neodarwinismo, siempre que les digan neodarwinismo, les está hablando sobre genética, genética, ¿sí? Siempre, todo lo que es genética es neodarwinismo. Miren, aquí dicen, la población con resistencia volvió predominante debido a sus características genéticas. Sí, los más fuertes fueron por sus características genéticas y es neodarwinismo, ¿sí? Acá dice, la población de insectos plaga está conformada por individuos de varias características genéticas. También les está diciendo que es neodarwinismo. Y si están dos tipos de individuos genéticos diferentes, los blancos y los negros. Y los caracteres genéticos de resistencia de los insectos fueron heredados de las siguientes generaciones. Los negros heredaron a las siguientes generaciones esta característica. Sí. Entonces siempre miren, siempre que les digan genético, genes o alelos, es neodarwinismo, ¿sí? ¿Y cuál es el único que no dice en genético? Es la D, ¿sí? Entonces la D es el excepto, aunque el excepto está diciendo el incorrecto, ¿sí? No se olviden estas palabras, está diciendo cuál es el incorrecto. ¿Por qué? Porque dicen, los insectos generaron intencionalmente resistencia para sobrevivir a la exposición. ¿Esto cómo se llama? Selección natural, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El más fuerte sobrevive, no natural, ¿sí? Entonces, eso quiere decir, ¿no? El más fuerte sobrevive, y entonces, este es teoría de Darwin, ¿sí? Entonces, por eso no sería la D, ¿sí? ¿Hecho? ¿Sí se entendió ahí? Sí, Ya, muy bien, chicos. Vamos al siguiente, ¿no? No se olviden eso. Y las palabras clave que les di hace un rato, eso es lo más importante que tienen que acordar, ¿sí? Ay, se me ha venido otro por aquí. Pero esto creo que ya decimos. Vamos, ¿ya? Veamos qué dice. Esto creo que decimos. Libre, a ver, fueron, dice Herding y postulantes de primitivas, sus inicios tenían una atmósfera reductora que tiene una baja cantidad de oxígeno libre, por lo que los primeros organismos que fueron, como dice, nula o baja, aquí dicen, eran anaeróbicos, ¿sí? Y lo que se formaron en la sopa primordial, que se formaron, los llamados, ¿o qué? Coacervados, ¿sí? ¿Por qué? Porque los coacervados, ¿qué son? Los aminoácidos. Ácidos, ¿sí? No se olviden, aminoácidos. Estoy hablando de coacervados. Coacervados. No se olviden.
La otra, les voy a dejar que ustedes lo hagan solitos, a ver si pueden hacer. A ver, dice, relación del postulado de la teoría de la evolución darwinista con los ejemplos. Ancestro en común y selección natural. Uno de los primeros homínidos es el Australopithecus sediba. Apareció en África hace 2 millones de años. A ver, el estudio demostró una larga secuencia de ADN en el tiranosaurio rex. Es la misma que la de las aves actuales. La C. Los leones marinos machos pelean a muerte con sus contrincantes. Solo aquellos con los colmillos más largos y fuertes quedan con los hembras. Y la D. Las conejas de las praderas han desarrollado el hábito de enterrar a sus crías para esconderlas de los depredadores, como lobos y águilas. ¿Cuál sería la respuesta? La D. A ver, uno de los primeros homínidos. La D me dice, ¿verdad? La C dicen porque ahí dice que... La C porque ahí dice que sea con los colmillos más largos sobreviven, o sea, que los más fuertes. Ya, ¿eso es qué es? Selección. No, Sí. selección natural, ¿verdad? Entonces tendríamos ya, selección natural sería con C. La 2, ahí sería la 2, perdón. Sería 12. ¿Cuál más tenemos que sería? Tenemos que es las conejas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí es más, a ver, también tenemos, sí, las conejas dicen aquí, ¿no? Serían las conejas de las praderas han desarrollado el hábito de enterar, ¿sí? A sus crías para esconderlas de los depredadores, ¿sí? Entonces los conejitos que se quedan en sus huequitos, mejor dicho, son los que van a sobrevivir, ¿sí? ¿Y esto qué sería? Igualmente, selección natural, ¿sí? Entonces tenemos aquí, ya se quedan dormidos, tenemos que ver acá, chicos, ancestro en común, que es similar al anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Acá, ¿sí? Que es la secuencia de larga de ADN, les está diciendo esto, que es igual, ¿sí? Al anterior, ¿sí? Entonces tenemos que sería 1AB, ¿sí? Y acá es los homínidos, ¿sí? Dice que son nuestros antecesores, así. Entonces sería 1AB y 2CD, ¿sí? Entonces tenemos ahí. ¿Sí, chicos? ¿Sí se entendió aquí? Sí, profe. ¿Hasta qué hora es con ustedes? Hasta las 5, ¿verdad? Sí. Siguiente, ¿no? No se olviden, tienen que siempre identificar, ¿no? Uno de los primeros homínidos apareció en lo que es África. Eso quiere decir que eran los primeros y esos son antecesores. El estudio dice que el ADN del tiranosaurio es similar al de las aves que son presentes. ¿Y son qué? Ancestro en común, ¿sí? Entonces son similares a los anteriores, ¿sí? Y acá quiere decir que son los más fuertes, ¿no? Los más fuertes sobreviven. Hay 3 o 4 ejercicios variantes de esto, solamente cambian animalitos, ¿sí? Entonces eso es tomar en cuenta porque como les digo, en lugar de conejas saben poner lobos o lobas, ¿sí? Entonces es lo mismo, solamente que cambian de animal y ya si cambian de animal ya saben morir ahí, ya no saben qué responder, pero es lo mismo, ¿sí? Si cambian de animal o de tipo de ser vivo, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Y ahora vamos a ver cómo sería la respuesta de esto. Igualmente, ¿no? Me van a ayudar aquí con la respuesta. Tenemos las 3 teorías, Darwin, Lamarck y neodarwinismo. Hasta eso veamos qué dice. La mariposa de los abedúes tenía alas de color blanco, pero los árboles se cubrieron de hollín y el insecto sufrió una mutación genética heredable que dio en lugar el color negro de la mariposa. La B, el pulpo cambia de aspecto en su piel para adquirir la apariencia de su entorno y así protegerse de sus depredadores, que mejor se camuflen y sobreviven y dejen descendencia. Ya sé, los elefantes alargaron voluntariamente su trompa, ya que durante la sequía no podría alcanzar suficiente agua para beber y transmitieron sus características o sus caracteres a sus descendientes. ¿Cuál sería la respuesta? La D. Ujú, muy bien.
¿Sí? ¿Por qué? Yo les digo. Neodarwinismo genético. ¿Sí? ¿Qué les está diciendo aquí? Que hay una mutación genética. Primero. ¿Sí? Lamarckismo. Lamarckismo. ¿Sí? Un esfuerzo. ¿Sí? ¿Qué les está diciendo? A ver, Lamarckismo. A ver, sí. Es un esfuerzo o también que se adquiere una característica. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Y la de darwinismo, que sería, ahora a ver, tengo, a ver, ya me vuelvo, esperen un rato. Disculpen, que estoy mirando en una pantalla de televisión. No sé, pasa. Ay, caramba. Ya, pongamos morado. ¿Sí? Ah, perdón. Lamarquismo. ¿Sí? Lo que es lamarquismo en sí sería que se está dando un esfuerzo. ¿Sí? Y acá tenemos que el lamarquismo dice que podría alcanzar, no alcanza agua y alargar su trompa. ¿Sí? Esto sería un esfuerzo. ¿Sí? Y darwinismo, que tenemos darwinismo, ¿sí? Tenemos que aquí se está dando lo que es el que mejor, el más fuerte sobrevive. Si dicen sobreviven y dejan a su descendencia una característica heredable, se está dando darwinismo. ¿Sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? No se olviden eso. Y vamos con el siguiente. A ver, este creo que ya estaba, elefante tamaño. Este creo que decimos, esperen un rato. No, se me están repitiendo. Se están repitiendo. Estaba. Acá, chicos, tenemos otra pregunta, ¿sí? Y este también es de junio, de julio, perdón, de estos que se filtraron, ¿sí? Ancestro en común y selección natural. Si se dan cuenta es casi igualito, ¿no? Al otro. Tenemos, dice, ancestro en común, ¿cuál sería? Uno de los primeros homínidos, el del Australopithecus, apareció hace 2 millones de años, si se dan cuenta es el mismo, que sería ancestro en común. Y la B dice, se predice que en 30 años el leopardo deberá adaptar sus métodos de caza y no podrá alimentarse debido a que es la constante presencia de hienas y gamas. La B. Es la A, profe. Ya no estoy claro. Un estudio reciente de el hombre comparte un 96% de sus genes. Ya, muy bien, sí, entonces sería la A y la C. ¿Sí? Sería 1 A, C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está diciendo que son iguales el uno con el otro. El chimpancé es igual a quién? A los genes del hombre. ¿Sí? Esto quiere decir que tienen un antepasado en común. Antepasado en común. ¿Sí? Y esto igualmente lo mismo, ¿no? Se dice que tienen un antepasado en común. Y lo de acá, selección natural, dice métodos de caza. El método de caza en sí les está diciendo que es el más fuerte sobrevive. ¿Sí? E igualmente acá, lo de los lobos marinos. Dice, los lobos marinos pelean a muerte con sus contrincantes y aquellos que tienen colmillos más largos se quedan con los el más fuerte sobrevive. ¿Sí? Entonces, muy bien, sería 1AC y 2BB. ¿Sí? Chicos, no lo hagan al apuro, ¿sí? En estos ejercicios. Siempre leanlo todo, todo, todo. Porque al inicio puede decir una cosa, pero al final pueden cambiarlo. Si ustedes se dan cuenta, a veces al final está lo que es la diferencia. ¿Sí? Nunca hagan de una rápido este ejercicio. Léanle ya, digamos, unas 2 veces mínimo. ¿Sí? Para que puedan hacerlo o resolverlo bien. Si lo resuelven así solamente por, digamos, por una, se pueden equivocar mucho. ¿Sí? Espero que me hayan entendido esto. ¿Sí? Ya. Y esto es célula. ¿Sí? Vamos a ver lo que es célula. A ver, chicos. Hasta aquí preguntas sobre teorías. No.
¿Tienen aquí alguna pregunta en el chat? A ver, porque no veo nada. Aquí no está. Ya, no hay problema. A ver, les voy a preguntar, chicos. En lo que es, aquí, en lo que es la celda. Preguntas sobre la celda. No tomaron tan complicadas, la verdad. Tomaron preguntas sobre organelo y función de la celda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que deben saber sobre las celdas? Tipos de celdas. Hay dos tipos de celdas. Las que son primitivas y las que son complejas. ¿Sí? Las primitivas ya les dije una. ¿Y cómo se llama? Se llama como procariotas. ¿Sí? Aquí solamente les dibujo. ¿Sí? Tenemos aquí procariotas. Procariotas. ¿Sí? ¿Cuáles son los representantes de los procariotas? Bacterias. ¿Sí? ¿Y cómo es una procariota? Es de esta manera, tiene un flagelo, tiene una pared celular, internamente tiene una membrana, ¿sí? Tiene una membrana, y acá en la parte de adentro no tiene un núcleo, sino que tiene ADN nadando en ella. Y tiene un organelo que tiene similares, tanto procariotas y eucariotas, ¿sí? Entonces, esto es, ¿no? Una procariota. Y las eucariotas son más complejas. Son células, estas se las llama procariotas que son simples. Sí, no se escribe, simples. Y las eucariotas son complejas. ¿Por qué son complejas? Porque se dividen en dos. ¿Sí? Se dividen en dos. ¿Cuáles son estas? Animal y la otra es vegetal. No les voy a dibujar porque me demoraría demasiado. ¿Sí? Así que les voy a indicar con un gráfico todos los organelos que deben saber. Lo más principal. ¿Sí? Entonces vamos a ir con una célula eucariota que es, en este caso, animal. ¿Sí? Y luego aquí les digo las diferencias entre animal y vegetal. ¿Sí? Vamos de acá. Esta es una célula animal. ¿Cómo sé que es una célula animal? Porque no tiene pared celular, a diferencia de la vegetal. ¿Sí? Primer estructura de la célula principal es el núcleo. El núcleo es donde se replican el ADN. ¿Sí? Y aquí es donde ingresa, por ejemplo, el virus del COVID, ingresa a esta zona. Y aquí es donde se replica el ARN del COVID para que salga lo que es de la célula y luego se comienza a reproducir y forman más virus. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Entonces, en el núcleo, ¿cuál es la función? Contiene la información genética. Esa es la función principal. ¿Sí? Pero el núcleo también tiene otras funciones. Por ejemplo, aquí es donde se forman los ribosomas. Por eso es que en el núcleo sale el ribosoma ya formado a lo que es el citoplasma, que es esto de aquí afuera, lo color beige, el citoplasma. ¿Cuál es la función del ribosoma? Sintetiza proteínas. Síntesis de proteínas. ¿Sí? No se olviden eso. Ahora, aquí a un lado de lo que es a un lado, perdón, un ratito, a un lado de lo que es la célula, esto de color verdecito se llama retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático se divide en dos. El retículo endoplasmático, lo de arriba, rugoso, y lo de abajo, el liso. ¿Sí? El rugoso es donde se forman las proteínas. Y el liso, que es aquí abajo, como les digo, que es más o menos así, es donde se almacena el calcio o también se forman los lípidos. ¿Sí? Entonces aquí se da la síntesis de lípidos en lo que es el retículo, digamos que este es el retículo endoplasmático. ¿Sí? Esto de aquí arriba es del rugoso, y este es del liso. ¿Sí? Lípidos. ¿Sí? Entonces aquí es donde se forman las grasas y lípidos. ¿Para qué? Para que le dé energía a la célula. ¿Sí? Y acá es en el rugoso, donde se encuentran los ribosomas de aquí, quietitos, y ahí es donde se forman las proteínas, síntesis de proteínas o formación de proteínas. Las proteínas van viajando
hasta llegar hacia lo que serían este otro organelo que es ovoideo y son llamados como sacos afilados. Y este organelo se lo llama como aparato de Golgi. ¿Cuál es la primera función? Las proteínas que formó el ribosoma o que se dan en el retículo plasmático rugoso se empaquetan en el aparato de Golgi. ¿Sí? Entonces aquí se empaquetan en el aparato de Golgi. Y la otra función es la síntesis de carbohidratos. ¿Sí? Entonces, estas funciones que les estoy explicando y escribiendo son las funciones que les están tomando con un ejercicio largote, por ejemplo, que les pusieron, ¿sí? Que vamos a ver. Ahora, ya se formaron los carbohidratos. ¿El carbohidrato para qué se usa en los seres humanos o en los seres vivos comúnmente? Como energía. Estos carbohidratos van hacia el otro organelo, ¿sí? Y este organelo se llama como mitocondrias. ¿Cuál es la función de las mitocondrias? Generar energía. ¿Qué tipo de energía? ATP. ¿Qué significa ATP? Adenosín de trifosfato. Trifosfato. Eso significa ATP. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, ya generado al ATP, se va a dar este ATP para todos los organelos que se encuentran en lo que es la célula. ¿Sí? Hay un organelo que es aquel que tienen enzimas digestivas. ¿Sí? Pongamos aquí, tienen enzimas digestivas. Digamos, es el estómago de la célula. Y este organelo solamente tienen la célula animal. ¿Sí? Y se llaman lisosomas. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. ¿Qué hacen estos? Digieren las células extrañas o viejitas que se encuentran en la célula. ¿Sí? Entonces estas enzimas digestivas ayudan en eso. ¿Sí? Las perixosomas o los perixosomas. Estos perixosomas se forman en el aparato de Golgi y estos ayudan a desintoxicar lo que es la célula. En pocas, a que no esté muchas sustancias inservibles en su célula. Y otro organelo que también les tomaron es la llamada o conocida vacuola. ¿Cuál es la vacuola o qué sirve la vacuola? Liberar sustancias o almacenar sustancias. Y aquí falta uno que solamente se encuentra en la parte vegetal. ¿Sí? En la parte vegetal, ¿qué se encuentra? Pero no está aquí, no forma parte de la célula animal. Y se llama cloroplasto. Perdón, cloroplasto. ¿Cuál es la función de cloroplasto? Produce la fotosíntesis. Eso es lo que tenemos ahí, ¿sí? Entonces solamente en la vegetal tiene todos los granelos, pero no tiene, escucharán, no tiene lo que son los lisosomas. Lisosomas, ¿sí? Tiene cloroplastos, ¿sí? Que los cloroplastos es donde se realiza la fotosíntesis. Que igualmente me va a tocar ahí reforzarles un poquito fotosíntesis, ¿sí? Entonces vamos a ir a las preguntas, ¿sí? Y acá vamos a ver, ¿sí? Ahora aquí con lo que les expliqué, ¿sí? Tenemos células animales y vegetales, ¿sí? Diferencias entre animal y vegetal. El animal, por si acaso, tiene lisosomas. Tiene todos los granelos, pero tiene lisosomas. ¿Sí? La vegetal, ¿cuáles que tienen estos? Los cloroplastos. ¿Sí? Y otra estructura que tiene la vegetal que es diferente al animal es que tiene una pared celular formada por celulosa y lignina. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, esto es uno. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta de esto? Las células de animales y vegetales poseen mitocondrias, poseen ribosomas o poseen perixosomas que realizan procesos catabólicos que liberan energía a partir de la acción de las macromoléculas hasta convertirlas en sustancias y obtener energía aprovechable. Sin embargo, las células vegetales son las únicas que obtienen mitocondrias, cloroplastos o ribosomas o perixosomas, en donde se lleva a cabo procesos anabólicos que permiten que la energía, para generar energía, para generar la biosíntesis de moléculas.
¿Sí? Entonces, ¿cuál sería aquí? ¿Cuál sería la respuesta? Aquí, perdón. La B. La B. Ajá, muy bien, sería la B. Y aquí les pongo algo, ¿no? Sobre estos dos organelos. Mito. Me disculpan porque estoy con una tablet que no me acostumbro todavía. Espérenme un momento que les pongo aquí. Difícil escribir. Aquí tenemos mitocondrias. ¿Sí? Y cloroplastos. Ay, casi hago tontería. Cloroplastos. ¿Sí? Aquí les pongo, ¿no? La parte, digamos, fundamental de estos dos organismos. Espérenme un ratito. Ya. Mitocondrias. Se da la respiración celular. Respiración celular. ¿Sí? No se olviden eso. En respiración celular, ¿qué se hace? Se usa lo que es glucosa y se genera energía ATP. ¿Sí? Liberando energía, como se conoce, ¿no? Respiración celular. Y esa energía es aprovechable. ¿Sí? Ahora los cloroplastos. Los cloroplastos tenemos que quizás la fotosíntesis. ¿Sí? Y en lo que es la fotosíntesis, tenemos que se usa materia inorgánica para formar materia orgánica. Y ese es un proceso anabólico. ¿Sí? Anabólico, ¿sí? Y acá, cuando es de glucosa a ATP o de glucosa a compuestos inorgánicos que se forman, es un proceso catabólico. ¿Sí? Y aquí les escribo qué es esto, ¿no? Pongo como otro. Catabólico, ¿qué quiere decir? En sí se lo conoce que es el paso de sustancias que son complejas, a sustancias simples. ¿Sí? Y anabólico quiere decir que pasan de sustancias simples a sustancias ¿qué? Complejas. ¿Sí? El anabólico necesita energía. Y el catabólico libera energía. Libera energía. ¿Sí? Entonces tenemos bien. ¿Sí? Ahí estamos, chicos. No se olviden eso, ¿no? Y si están bien, la respuesta sería la B. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. ¿Hecho, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Déjenme ver. ¿No hay Marín, preguntas? todo bien. ¿Todo bien? Ya, vamos a ver. Este creo que es la misma. Déjenme ver. Sí, es la misma que se me ha pasado. Ahora miren aquí. Esta es otra pregunta. Dicen, los organelos cumplen diversas funciones durante el ciclo de vida. Relaciona el tipo de organelo con el ejemplo que evidencia su función. Y ahí están los organelos. Ahí sí me van diciendo cada uno cuál es. Lisosoma, cloroplasto, mitocondria y ribosoma. 8. Estos son preguntas de... Estos son preguntas de un simulador, por si acaso, que antes les dieron. Hola chicos, ¿cuál es la respuesta? La ¿Cuál es C. literal C, dicen? La C. Yo también digo la C. Ya, vamos a ver. Ajá. Vamos a ver, dice una C.
Dice uno de lisosoma. Los organismos autótrofos usan membranas especializadas para transformar energía y producir nutrientes. Vamos a ver qué dicen. Bueno, vamos desde el primero. Desde las células vegetales contienen estructuras específicas donde sintetizan proteínas. Verán, dicen sintetizan proteínas. Entonces, ¿proteínas en cuáles? Ribosomas. Entonces sería 4A. Sí, muy bien, estamos ahí. Ahora, dice, los organismos heterótrofos utilizan estructuras que contienen enzimas digestivas para eliminar moléculas invisibles. Esto es lisosomas. Así que esta sería la B. ¿Sí? Las células animales presentan una membrana que en presencia de oxígeno obtienen energía contenida de glucosa, o sea, de glucosa. ¿Sí? Y dice, se obtienen energía. ¿Sí? Entonces, si se obtienen energía, ¿de dónde va a ser? De la mitocondria. Entonces sería 1B y tenemos aquí el cloroplasto. Los organismos autótrofos usan membranas especializadas para transformar la energía y producir nutrientes necesarios. ¿Sí? Autótrofos, plantas. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Y este sería el cloroplasto, que sería la D. Casi, casi se me va. Que sería la D. Entonces sería 1B, 2D, 3C y 4A. ¿Cuál es la respuesta? La, Y se dan cuenta que deben leer todo y no hacerlo al apuro. Y eso para eso están aquí. Siempre fracasamos. Por eso es que están aquí. Para que ustedes se den cuenta cómo ustedes responden rápido, yo sé, pero deben leer todo. Me supongo que aquí es una de las que siempre se equivocan. Desde este, mira. Se leyeron clorofila. Siempre pasa eso. Que leen clorofila y piensan que es cloroplasto. Una de esas. Siempre. ¿Sí? Pero no se olvidan de esto que dicen sintetizan proteínas. ¿Sí? Entonces deben leerlo bien y ver cuáles son los demás. ¿Sí? De haber visto deben de haber dicho 2A. Entonces el único 2A es este. ¿Sí? Entonces por eso les digo, ¿sí? Entonces, leer todo. ¿Sí? Por favor, leer todo. Después, donde decir, no nos enseñaron o no me dijeron. Bueno, por mi lado, yo siempre les digo eso desde que doy clases, desde el inicio de clase. ¿Sí? Entonces, estamos bien, ¿sí? Sí, chicos, leer todo, ¿no? No se olviden. Ya. Vamos al siguiente. Vamos a esa, a ver, dice. Ahora miren en la célula. Un individuo ante una presencia de una enfermedad bacteriana, los glóbulos blancos de la sangre producen glucoproteínas, ¿sí? Que son anticuerpos que se adhieren al organismo, a los organismos invasores y ayudan a destruirlos. Estas moléculas son producidas por diferentes organelos celulares que realizan un trabajo en conjunto. Una de ellas elabora los polímeros proteínicos que, posteriormente, migran hacia otro organelo en donde se agrega una cadena de carbohidratos. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Y nos dicen, a ver cuál tenemos ahí. En la producción de la proteína, un rato que me llegan de en la producción de la proteína interviene el retículo endoplasmático. Ahí. Listo. Ya, el proceso metabólico da origen a las glucoproteínas. En el proceso metabólico que da origen a las glucoproteínas es catabólico. La producción de cadena glúcida interviene el aparato de Golgi. El proceso metabólico que da origen a los anticuerpos es anabólico. ¿Cuál sería la respuesta? Según ustedes. Y aquí les ayudo, ¿no? Bueno, a ver cuál es el mero. No, nada, se durmieron. Levántese.
Ni idea, dicen blancas. No. A ver. Verán, aquí deben ustedes, primero les dicen esto, ¿no? Afirmaciones correctas. ¿Cuál es lo correcto? ¿Sí? Dice la primera, ¿no? La producción de proteína interviene en el retículo endoplasmático liso. ¿Se acuerdan que les dije? El retículo endoplasmático liso, ¿qué forma? Lo que eran, ¿qué? Lípidos. ¿Sí? Lípidos. Entonces, esta no sería, ¿sí? Porque el retículo endoplasmático liso forma lípidos, no proteína. El rugoso forma proteína, ¿sí? Entonces, ahí tenemos. Ahora dice, el proceso metabólico que da origen a las glucoproteínas es catabólico. O sea, está diciendo que para formar glucosa es por medio de catabolismo. Y eso no es por medio de catabolismo lo que son los anticuerpos, sino que sería por medio anabólico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están formándose de algo simple, se están formando algo complejo. ¿Sí? Esto simple, por ejemplo, ¿qué son? Todo lo que ustedes consumen, por ejemplo, lo que es el azufre, lo que es el azufre, por ejemplo, en el ajo, no lo que son vitaminas, ¿sí? Es algo simple, que les ayudan en lo que sería la parte de lo que es, sería la formación de anticuerpos, ¿sí? Lo que es un anticuerpo, ¿sí? Es ya algo complejo, ¿sí? Cuando va del simple al complejo, esto se llama como anabólico, ¿sí? Entonces tenemos aquí, ¿no? Y el anticuerpo que les dijo que era, acá miren, dice, un individuo ante la presencia de una enfermedad bacteriana, los glóbulos blancos de la sangre producen anticuerpos. Los glóbulos blancos son aquellos, digamos igualmente, son células que son simples, que luego forman las células que son como complejas, que son los anticuerpos, que ayudan a que no se adhieran estas virus o bacterias a su cuerpo y se destruyen. ¿Sí? Entonces tenemos que no es catabólico, sino que sería ¿qué? Anabólico. ¿Sí? Y tenemos aquí, dice, la producción de la cadena glúcida. ¿Sí? Cadena glúcida está diciendo de carbohidratos. ¿Sí? Entonces está diciendo, los carbohidratos se están formando en el aparato de Golgi. ¿Sí? ¿Qué les dije acá? Esperen un rato. ¿Qué les dije aquí en esta, ¿dónde está? En esta de aquí. Miren, el aparato de Golgi tiene dos funciones. Lo que es, empaquetan proteínas y el otro son síntesis de carbohidratos. Los carbohidratos tienen otros nombres, ¿sí? Se llaman glúcidos. Pensé que sí sabían, ¿sí? Glúcidos. Y los otros también se pueden llamar carbohidratos. Carbohidratos, ¿sí? Y hay otro nombre también que se les puede llamar y se los llama comúnmente como azúcares, ¿sí? Entonces no se olviden ahí, ¿sí? Entonces tenemos, entonces ahí sí ya sabemos cuál sería la respuesta de esto, ¿sí? Entonces miren aquí. Entonces, cuando digan cadena glúcida, no se olviden que estamos hablando de, acá les pongo, cadena glúcida, estamos hablando de carbohidratos. Hidratos, ¿sí? Los carbohidratos en donde se forman en el aparato de Golgi y luego se usan en el mitocondrio, los carbohidratos de la cadena glúcida, ¿sí? Entonces sería 3 y 4 la respuesta. Espero que sí se entienda, chicos, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Chicos, ¿no? No, profe, todo bien. Deben Listo, estudiar todo. bastante, deben estudiar bastante lo que es organelo y función, ¿no? Si se dan cuenta, deben saber cuál es la función y y qué metabolismo se da en cada organelo, en el organelo, los dos organelos principales, ¿sí? Que es no me el nombre, mitocondrias y el cloroplasto, ¿sí? Aquí yo les he estado ayudando en todo esto, ¿no? Igual.
Pongamos acá. Acá está otro. Veamos este. Ustedes ya deben saber esto. Por eso es que aquí solamente resolvemos, ¿verdad? Sí, yo les estoy dando resolver y clase. Pero igual, ahí no pasa nada, ¿sí? Cuando se examina un corte de tejido de una hoja al microscopio, se observa un pigmento verde llamado, ¿cómo se llama? ¿Clorofila o carotenoides? Clorofila. Ya, ¿y qué es un carotenoide? Carotenoide. A ver si me saben, ¿no? No, La, muy bien, sí, pero les estoy preguntando, ¿qué es un carotenoide? Porque les pueden cambiar. No, nada. no, Vamos a ver. Son pigmentos Sí, orgánicos. sí, son pigmentos. Los dos son pigmentos, clorofila y carotenoide. Pero no, capaz que aquí, miren. Un dato que no. O sea que se encuentran de una forma natural. Ajá, es que los dos se encuentran. Ya te indico ya, espérame un ratito. Ya. Espérame un ratito, ya. Sí, sí, está. Vean, cuando diga de color verde, ¿sí? En sí es la clorofila. Clorofila. Pero me da miedo a veces, como les digo, ¿no? Hay dos tipos de clorofilas. Una clorofila que es A y una clorofila que es B. ¿Sí? La clorofila A es la que tiene verde intenso. Es un verde, vamos, les pongo aquí. Verde intenso. ¿Sí? La clorofila B es un verde claro. ¿Sí? Entonces, eso les vayan a cambiar por si acaso, ¿no? Porque les vayan a poner clorofila A, clorofila B. ¿Sí? Y aquí está otros pigmentos que no han de conocer. ¿Sí? Pero deben conocerlos de ley porque uno de esos forma una vitamina. Tenemos lo que es los carotenoides. Carotenoides. ¿Sí? Y los otros, el otro pigmento se llama antocianina. ¿Sí? Los carotenoides se los llama así porque estos tienen un color rojo, amarillo, amarillo, dato que no, amarillo y naranja. Ya, tenemos aquí. Las antocianinas tienen un color morado. ¿Sí? Entonces les voy a poner es un pigmento morado, antocianina. Ponen es un pigmento naranja, carotenoides. ¿Sí? Los carotenoides, ¿para qué sirven? ¿Sí? Estos, por ejemplo, forman la llamada vitamina A. ¿Sí? Por eso es que la zanahoria tiene carotenoides. Se llaman beta-carotenos. ¿Sí? Pero son... La naranja también, ¿no es cierto? sí, la naranja tiene tanto vitamina A como vitamina C. Ujú. Ujú. El plátano también tiene vitamina A. Sí, no, a veces dicen, el plátano solamente tiene potasio. No, mentira, también tiene vitamina A. Y mientras más madurito esté el plátano, te ayuda en lo que es el cáncer. ¿Sí? Entonces, esa es una. Igualmente, estos de aquí morado, ¿en dónde se encuentran? En la mora, se encuentran no olvidé, en la remolacha, se encuentran en el maíz morado para ¿cómo se llama? Para esta colada morada. ¿Sí? Tenemos ahí. Entonces, esos, ¿para qué les ayudan? Estos tienen lo que es, por ejemplo, son anticancerígenos. Anticancerígenos. Me disculpen la letra porque todavía no manejo bien esta tableta. ¿Sí? Son anticancerígenos. ¿Sí? Entonces, eso es uno, ¿no? No se olviden eso. Y sí, era la respuesta la A. Vamos a ver por qué era la otra opción, cloroplasto. Dice, está encargado de absorber fotones de luz azul y roja de espectro visible. Este pigmento no se distribuye de manera uniforme y se encuentra alojado en el cloroplasto. ¿Sí? En el cloroplasto. La clorofila, no se olviden que se encuentra en el cloroplasto. Cloroplasto. ¿Sí? El cloroplasto
Es de esta manera. Igualmente aquí les voy a dibujar, ¿no? Yo sí tengo tiempo. Ya no creo que tengo tiempo. Bueno, aquí les dibujo. La hojita se encuentra aquí. ¿Sí? Yo tengo aquí la hojita. La hojita que tiene. Adentro tiene lo que es unas aberturas. Que son así. Que estos son los que intercambian el gas. Aquí se produce el intercambio gaseoso. Intercambio gaseoso. Gaseoso. ¿Sí? Y en este intercambio gaseoso, ¿dónde será? Y estas son preguntas que les pusieron igualmente, ¿no? Se llama, ¿dónde será en el intercambio gaseoso? ¿Se llaman estomas o se llaman estromas? Que son como boquitas que se abren y se cierran. ¿Cómo se llaman, chicos? ¿Los estomas? Ya, muy bien. Se llaman estomas. Estos siempre les están tomando estomas, ¿sí? Ahí es donde se produce el intercambio gaseoso, ¿sí? Estos estomas tienen aquí adentro células, ¿sí? Células vegetales que se encuentra así. La célula vegetal es una célula poliédrica que se encuentra así, que tiene pared celular, tiene lo que es membrana plasmática, un núcleo que es pequeñito, tiene los organelos como pueden ver, que ocupa un 70% de la que es la vacuola, y por acá le voy a hacer de color verde el cloroplasto, ¿sí? Entonces, aquí está el cloroplasto, ¿sí? Cloroplasto, por lo general, es un organelo ovoideo que se encuentra de esta manera, ¿sí? Y este organelo ovoideo lo vamos a abrir adentro, ¿sí? Aquí adentro, ¿qué se encuentra? Se encuentran unas como moneditas afiladas, ¿sí? Pues no se pone bien. Son como unas moneditas afiladas que se encuentran así, ¿sí? Estas moneditas afiladas es donde se absorbe la luz, ¿sí? Entonces aquí se absorbe la luz. ¿Cómo se llama cada monedita? Se llaman tila, tilacoides, ¿sí? Tilacoides. El conjunto, aquí pongo, el conjunto de tilacoides se los llama o se la denomina como grana, ¿sí? Entonces, todos estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos 6 tilacoides, se lo llama grana. Y acá también tenemos otra grana, ¿sí? Lo que les voy a poner adentro de otro color, digamos, de color azul, todo lo que estaría aquí de color azul, todo pintado, digamos que todo esto de aquí que estoy leyendo es de color azul. Eso no, esto se llama como estroma, ¿sí? Se llama estroma, ¿sí? ¿Y cuál es la función del estroma? ¿Y cuál es la función de las tilacoides? Que aquí es donde se producen las fases de la fotosíntesis. Fases de la fotosíntesis. Fotosíntesis, ¿sí? Y eso vamos a ver mañana porque ya no tengo tiempo, la verdad, ¿sí? Entonces, eso, chicos. Vamos a ver. ¿Qué tal les pareció? ¿Sí me entendieron? ¿Cómo les pareció la clase? ¿O ya sabían todo esto, chicos? No. Estuvo interesante. Eso que faltan más, Todo pero bien. la verdad son 10 de como, 10. la verdad, chicos, son casi O sea, como unas, falta estudiar nomás. sí, Y bastante. Pero todo bien. en preguntas casi son como unas 100 preguntas nuevas y de preguntas del enero que se filtraron como 100 más. Son como 300 preguntas solamente de científicos. Entonces, si se dan cuenta, deben saber muchas cosas. De aquí ya les estoy ayudando en lo que más puedo. ¿Sí? Y lean. Y que pueden ahí, vean mis videos. Yo también estoy haciendo en YouTube, si se dan cuenta. Está de youtuber. Yo tengo ahí mi canal. Ahí pueden verlo igualmente. Cruza el link al WhatsApp. Dice nuevo Ah. suscriptor. Sí, ahí, por ejemplo, yo Aquí tiene otras. Nuevo sub. ahí, chicos, yo tengo lo que es la materia que di, pero es muy extensa para un mes más o menos que yo di. Y ahí también voy a ir resolviendo ejercicios, como pueden darse cuenta. Pero no son los últimos. Los últimos no he resuelto. Ahorita estoy resolviendo con ustedes. Ajá. Entonces, eso, chicos. Y por lo general, ya les he de pasar por el grupo ahí unos pequeños resúmenes, porque yo les digo a todos mis alumnos, hagan resúmenes
para que se les meta rápido Ya la, tengo por aquí. la materia. Chicos, ¿de qué me sirve yo resolver si ustedes no pueden identificar la respuesta? Si ustedes se dieron cuenta, yo aquí les ayudo a identificar y les explico. Pero, por ejemplo, aquí en célula deben saber todos los organismos. Ujú. Eso, chicos. Eso, veamos qué Gracias. dice. Veamos qué dice Muy bien, para que pasamos por ahí. Todo bien. Mañana seguimos viendo. Ya les digo los temas que mañana vemos. Esperen un rato ya. Verán, vimos teorías del origen de teorías de la evolución. Vimos célula. Mañana vemos fisiología vegetal, fisiología animal. Que es muy largo estas preguntas. ¿Sí? Aquí sí me demoro en fisiología vegetal y animal. Quiero repetir. ¿Sí, chicos? Eso. Tomen un ratito. No sé cómo. Ya listo. A ver, Hasta aquí. mañana, pues. Hasta mañana, chicos. No está bien, Eran- Profe, ya comí ir a almorzar. Al WhatsApp. No, están con la otra profe. Ya nada, ya. Le dice que me fui a almorzar ya. Venga, nos para un ratito para ir a comer con gente. Que se nos fue el internet, le dice. Hagamos, Sí, sí. hagamos una pausa de unos 10 minutos para que continúen. Ya. No O se, sea, es, profe. no se salgan de la reunión porque es más complejo que se No, vuelvan a no, unir. solo me salgo del cuarto. le dice. Exacto, manténganse en la reunión mientras